Una y otra vez encontramos en Hechos a los cristianos siendo llenos del Espíritu Santo de manera personal o colectiva y actuando con poder y autoridad en la comunicación del Evangelio del Reino. Además, Jesús fue bien claro y contundente cuando prometió: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Hechos 1:8. Esta promesa se cumplió y todo creyente auténtico sabe que ha recibido del Señor el poder necesario para hacer en el nombre de Jesús la voluntad de Dios para su vida. Cuando el creyente es lleno del Espíritu Santo, como nos anima el apóstol Pablo en Efesios 5:18, este poder se actualiza y opera de manera plena. Revestidos del poder de lo alto, como registra Lucas en su Evangelio 24:49, los creyentes pueden vivir la experiencia de la manifestación del poder del Espíritu en dos aspectos. Primero, poder sobre el pecado. Esto tiene que ver con lo que somos. El libro de Hechos nos ilustra una y otra vez que el pecado ejerce poder sobre las personas. El pecado, de hecho, tiene controlada la vida del ser humano natural, es decir, de aquella persona que todavía no ha reconocido a Cristo como Salvador y Señor. Como enseña la Biblia, el ser humano natural está vacío del Espíritu Santo. El Espíritu procura redarguirlo o convencerlo de pecado desde afuera, pero a menos que nazca de nuevo, el ser humano natural está atrapado por el pecado. Ahora, el pecado quiere seguir controlando la vida del creyente si es que es un ser humano carnal, es decir, si es que, a pesar de ser creyente, todavía está gobernado por los impulsos de sus deseos, no sometidos al señorío de Cristo, y muchas veces lo logra. Hechos también ilustra este tipo de situación, como en el caso de Simón, el hechicero en Samaria. Como enseña la Biblia, el ser humano carnal o el creyente carnal ya tiene al Espíritu Santo en su interior, pero está en un continuo combate debido al dominio y al poder de la carne, es decir, la naturaleza humana pecaminosa. Es más o en más de una oportunidad, la carne o esta inclinación natural al pecado sale victoriosa, mientras que el Espíritu Santo es contristado en su ser interior. El creyente carnal es bien consciente de esta lucha entre la carne y el espíritu, entre su vieja naturaleza y la nueva, y trata de controlarse. Se esfuerza y hace lo más que puede, pero muchas veces es derrotado. Ora, llora en vano y finalmente clama, como Pablo en Romanos 7:24, «Soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal?». Por el contrario, el pecado es controlado en la vida del ser humano espiritual o el creyente espiritual, quien puede vivir una vida victoriosa lleno del Espíritu Santo. En lugar de hacer frente al poder del pecado con sus propios recursos, el creyente espiritual apela a un poder más poderoso que él y que el pecado que lo quiere dominar. Finalmente descubre que Dios, a través del Espíritu Santo, ya ha hecho provisión suficiente para que pueda vivir una vida de victoria. Ya no es el pecado el que controla la situación, sino el Espíritu Santo. El libro de Hechos presenta varios casos así, de creyentes llenos del Espíritu Santo que lograron un estilo de vida impecable y un testimonio cristiano poderoso.
Por esto mismo Pablo puede decir en Romanos 8, versículos 1 y 2, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. El pecado que ejerce poder sobre todas las personas no puede ejercer poder sobre el creyente que vive controlado por el Espíritu. Esta fue la experiencia de varios en el relato de Lucas en Hechos y especialmente del apóstol Pablo. En la carta a los Romanos, Pablo describe su propia experiencia bajo la ley cuando quería servir a Dios y procuraba lo mejor con la fuerza de su voluntad, pero fracasaba miserablemente. Este pasaje describe al religioso de hoy, creyente o no, que no ha descubierto todavía el poder del Espíritu Santo y que quiere cumplir la ley y servir a Dios con su propio esfuerzo, pero sin resultados. Finalmente, Pablo descubrió el secreto de la vida victoriosa sobre el pecado. Cristo fue la fuente de su victoria. El Espíritu Santo fue el agente poderoso de la misma. El Espíritu hace en nosotros lo que no pudo ser hecho por nosotros. De esta manera, el pecado deja de reinar en nuestro cuerpo mortal para ser controlado por el poder del Espíritu Santo. El libro de Hechos deja en claro que el creyente lleno del Espíritu Santo vence al poder del pecado. Y aquí está el secreto de la victoria. Hay alguien que ya está en el creyente que ejerce dominio y hace la obra. El creyente debe reconocerlo y rendirse a él. De este modo, el creyente carnal se convierte en creyente espiritual cuando es dominado y controlado por el poder del Espíritu Santo. El deseo por la vieja vida desaparece. Ya no se apetecen las cosas del mundo. El creyente espiritual supera los conflictos del creyente carnal. Ahora, ¿cuáles son estos conflictos? El creyente carnal vive muy cerca del territorio del enemigo y a veces desea pasarse al otro lado. Además, el creyente carnal camina en círculos y va de la frontera de Egipto a Canaán. Cuando se acerca a Egipto, anhela sus ajos y puerros. Cuando se acerca a Canaán, quiere caminar más cerca de Dios y anhela la tierra que fluye leche y miel. Pero la segunda cosa es que hay poder en el servicio. Y esto tiene que ver con lo que hacemos. El creyente carnal no puede ser utilizado por Dios en el servicio espiritual. Hay tanto control del yo sobre su vida que Dios no lo puede controlar. Según Hechos, este fue Saulo de Tarso persiguiendo a los cristianos antes de encontrarse con Cristo en el camino a Damasco. Solo una vida llena del Espíritu Santo puede prestar un servicio cristiano fructífero. Es imposible servir en el reino de Dios sin el equipo adecuado. Y este equipo o recurso fundamental es la llenura del Espíritu Santo. Solo en esta experiencia se encuentra el poder para el servicio, es decir, poder para lo que hacemos para el Señor. Necesitamos de la llenura del Espíritu Santo para testificar con poder, como nos enseña Hechos 1:8. De otro modo, nuestro testimonio será estéril. Sin la demostración del poder del Espíritu, como dice Pablo en 1 Corintios 2:4, no puede haber una respuesta de fe a nuestro testimonio. Por el contrario, cuando somos llenos del poder del Espíritu, podemos proclamar la palabra de Dios sin temor alguno, como leemos en Hechos 4:31. Dios puede hacer mucho más a través de un ministerio llevado a cabo en la plenitud del Espíritu Santo que a través de miles de actividades realizadas en el poder de la carne.
Además, necesitamos de la llenura del Espíritu Santo para orar con poder. Como indica Pablo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Romanos 8, 26. Por esto mismo, el apóstol nos exhorta diciendo: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Efesios 6, 18. ¿Cómo son nuestras oraciones? La oración de un creyente lleno del Espíritu Santo tiene dirección, es atrevida y recibe respuesta. La oración en el Espíritu significa tener acceso al trono de Dios. Es una verdadera oración de poder.